vez y voy a compartir pantalla. Creo que se cortó un momento. ¿Me escuchan? ¿Volvimos? Sí, doctora, se escucha. Ok, no sé qué pasó al momento de intentar compartir la pantalla. Otra vez. Dejar de compartir. A ver, vamos a compartir la pantalla. O mejor compartimos la ventana. ¿Se ve la diapositiva? Ahora se ve, doctora. Sí, doctora. Sí se ve, doctora. Oh, un momento. Ok, perfecto. Muy bien, lo he puesto a pantalla completa, pero no se mueve, ¿no? No, doctora. Ok, más o menos ya. Déjame un momento. Lo vamos a compartir como pantalla completa. Voy a dejar de compartir un momentito. Lo voy a presentar como pantalla completa, a ver una vez más. Pantalla completa, compartir. Ok. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Listo, jóvenes. Entonces, una vez más, vamos a volver a al modo de participación de la clase, ¿correcto? Yo les voy a presentar algunas imágenes, algunas placas. Ya hemos aprendido sobre anatomía radiológica normal, algunas clases de patología y de acuerdo a eso vamos a ir viendo el tema que nos toca hoy día. Entonces, el día de hoy vamos a ver todo lo que es patología pleural. En realidad tenemos programado dos temas, uno es patología pleural y el otro es el glosario de Fleischner. Pero como son bastante amplias y la clase que viene, la semana que viene, la clase es mucho más cortita, más pequeña, entonces vamos a dejarlo la otra para la otra clase, ¿correcto? De tal manera que podamos manejar esto de acá con más tranquilidad y lo desarrollamos con calma. Muy bien, ¿cuál es el propósito? Es que al finalizar esta clase ustedes puedan aprender o
a reconocer la anatomía radiológica de la pleura, ¿ok? Tanto en imágenes de tomografía como en imágenes de rayos X. Y una vez que ustedes conozcan cómo se ve realmente la pleura, porque en realidad cómo no se debe ver, es en realidad lo que nosotros vamos a hablar, identificar cuáles son los signos radiológicos que nos lleven a decir que hay patología pleural. Y también, mediante signos radiológicos, nosotros aprender a diferenciar y darle un apellido a esa patología pleural, ¿no? Entonces, si estamos ante un derrame, si estamos ante un neumotórax, si estamos ante una masa, una calcificación, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir nosotros haciendo la correlación con las imágenes con los casos clínicos, ¿ok? Esa es la intención de este día. Bueno, vamos a avanzar. A ver. Ok, vamos a empezar a conocer un poquito de anatomía. Es importante que nosotros evaluemos, ¿no? La anatomía pleural, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber que las pleuras son dos hojas, en primer lugar, ¿no? Tenemos una pleura visceral, que es la que está pegado al parénquima pulmonar, que está representado por el número 1, ¿no? Entonces, el 2 sería la pleura visceral, que es una lámina que está pegado al parénquima pulmonar, y tenemos la pleura parietal, que es la que está pegado a la pared torácica, ¿ok? Que estaría representado en este caso por el número 3. Entre el 2 y el 3 hay un espacio virtual, ya hay un espacio virtual, y se dice virtual porque nosotros no lo vamos a poder identificar este espacio en condiciones normales, ¿ok? Entonces no lo debemos ver ni en imágenes de radiografía ni en imágenes tomográficas, ¿correcto? Entonces este espacio definitivamente no se debe ver. Ahora, también es importante saber que la pleura parietal, inmediatamente a la pleura parietal, acá hay una lámina que no es otra cosa más que está representando a la grasa, ¿ya? Esta es la grasa extrapleural. ¿Por qué es importante saber que existe la grasa extrapleural? ¿No? Es importante porque las patologías que corresponden netamente a la pleura, sobre todo a la pleura parietal, y algunos procesos inflamatorios, ¿no? Algunos procesos neoplásicos, vamos a ver nosotros que van a invadir este espacio, esta grasa extrapleural, ¿no? Entonces, invade esa grasa extrapleural. Después de la grasa extrapleural, nosotros vamos a tener una capa muscular, que es el número 5. Esta capa muscular no es otra cosa más que el músculo intercostal interior, ¿ya? Interior, no el interno, ¿no? Entonces, el músculo intercostal interior, ¿no? Y luego, que prácticamente va a estar dentro de las paredes internas de las costillas, ¿no? Porque sabemos que las costillas están rodeando toda la caja torácica. Luego vamos a tener dos capas musculares más que van a estar ya prácticamente rodeando las paredes externas, ¿no? De las costillas, ¿no? Y estas van a ser los músculos intercostales, como su nombre lo dice, interno y externo. Entre las capas musculares, ¿no? Del músculo intercostal interno y el músculo intercostal interior van a discurrir los vasos, ¿ya? Las estructuras vasculares, ¿no? Entonces, el paquete vasculonervioso. ¿Por qué es importante conocer esto y saber esto, ¿no? Y saber que también está en los bordes inferiores. ¿Por qué? Porque algunos procedimientos, como por ejemplo, el sacar el líquido, ¿no? De la pleura, ¿no? Nosotros vamos a tener algunos parámetros y algunas guías, ¿no? Y evitar, pues, poder pinchar estas estructuras. Y bueno, después de las capas musculares vamos a tener el tejido subcutáneo y la piel. Importante, ¿por qué saber esta distribución? Porque cuando hablemos de patologías neoplásicas, sobre todo, nos vamos a dar cuenta que estas van a invadir todas estas estructuras, ¿ok? Y que existen signos radiológicos tanto en la placa como en la tomografía que nos van a poder nos van a permitir ver esta invasión, y por lo tanto, cuando nosotros veamos que haya extensión fuera, ¿no? Fuera de las hojas pleurales hacia las estructuras adyacentes,
tenemos que por lo general, no siempre, pero por lo general, pensar en patologías malignas o neoformativas. ¿Ok? Entonces, por eso es importante. De acá lo que ustedes tienen que recordar es que hay dos hojas pleurales, una visceral y otra parietal, y hay un espacio pleural. Ahora, las enfermedades o las patologías que nosotros vamos a ir viendo, conociendo, se van a dividir en dos en realidad, ¿no? Unas que van a afectar el contenido o el espacio pleural, ¿no? Entre las dos hojas, y las que van a afectar a las hojas pleurales de por sí. Entonces, miren, si nosotros tratamos de identificar estas dos hojas pleurales, acá en una radiografía de tórax, como les dije, nosotros no debemos ver las pleuras, ¿ok? Entonces, no debemos, pero sí podemos ver los rebordes de la pared torácica interna, ¿no? Entonces, y nosotros tenemos que saber en realidad que es una línea, ¿no? Es una línea, ¿no? Entonces, eso es lo normal. Ahora, hay ciertas áreas que nos permiten ver, por ejemplo, si hay enfermedades, ¿no? Como por ejemplo los senos costodiafragmáticos o costofrénicos. Entonces, cuando nosotros vemos senos costodiafragmáticos o costofrénicos que pierden esta forma puntiaguda, ¿no? Esta forma triangular, ¿no? Y se obturan, por eso que decimos se obturan, ¿no? Entonces tenemos que sospechar que hay patología dentro del espacio pleural, ¿ya? Entonces sospechamos que hay patología dentro del espacio pleural. Ahora, lo otro que también tenemos que conocer es que miren ustedes cómo se ven los diafragmas, ¿no? Los diafragmas tienen la cúpula o la mayor convexidad, ¿no? En realidad, en el medio, justo por donde pasa la línea medio clavicular, miren acá, ¿no? Y miren acá. ¿Ok? Entonces, pero si esta convexidad se desplaza hacia las regiones laterales, también es un signo que nos tiene que hacer pensar que podría haber una patología acá a nivel subpleural, en estos espacios escondidos, ¿ok? En el derecho es un poquito más complejo de ver, porque en el izquierdo nosotros nos vamos a fijar por el engrosamiento de la línea diafragmática, ¿no? Entonces miren acá cómo esta línea diafragmática es bastante delgada. Si esto se ensancha, ¿no? Entonces tengo que sospechar que hay algo ahí a este nivel, ¿no? Sobre todo pensando en los famosos, o en los derrames subpulmonares, como vamos a verlo más adelante. Entonces recuerden, cuando nosotros queramos reconocer la pleura en una radiografía de tórax, nosotros estamos obligados a ver y dibujar todos los bordes de cada hemitórax, miren, identificar los senos costofrénicos, ¿no? Miren, pasar, ¿no? Por todos los rebordes o la silueta cardíaca, ¿no? Y lo hacemos de la misma manera tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y simplemente las hojas pleurales no se deben ver, ¿ok? No se deben ver. En una tomografía, nosotros vamos a buscar la ventana mediastínica, la ventana donde nosotros vemos las partes blandas para poder identificar las hojas pleurales. Y miren, no es otra cosa más que esta banda hiperdensa, ¿no? Es una banda hiperdensa, ¿no? Que va a rodear a todo el parénquima pulmonar. Y miren esta banda hiperdensa y miren esta imagen acá hipodensa, que es la misma densidad que el tejido celular subcutáneo. Pues, jóvenes, esta es la grasa, miren, esta es la grasa extrapleural que hemos dicho, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta y observamos con detalles, ¿no? Con detalles nosotros vamos a ver que la densidad de la grasa extrapleural es bastante homogénea y que en realidad el borde de las hojas o las líneas pleurales, como acá, miren, la grasa extrapleural se ve como una laminita pequeña, ¿no? Y miren acá, ¿no? Debe ser completamente homogénea, ¿no? Perdón, esta de acá, ¿no? Debe ser completamente homogénea, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener bastante cuidado en eso, ¿no? Entonces, enfermedades que si nosotros encontramos un engrosamiento de la línea o la hoja pleural, ¿no? Y vemos que esta grasa que está adyacente también está comprometida, pues, como les dije, ¿no? Hay que tratar de pensar que podamos estar ante una patología neoproliferativa, ¿no? Y miren acá, entonces, igual, ¿no? Entonces, en tomografía sí la vamos a poder ver, pero el grosor es muy delgado, milímetros. ¿Ya? Es milímetros. Es como que si nosotros estaríamos pasando con un lapicero o con un lápiz.
¿ya? Es bastante delgada, ¿no? Y luego acá vamos a empezar a reconocer todas las estructuras como los músculos, ¿no? Mira, los músculos, ¿no? Tanto los intercostales, ¿no? Internos y externos, ¿no? El músculo que es más interno todavía, ¿no? Miren, ¿no? El músculo que es más interno y luego vamos a tener el tejido subcutáneo y la piel, ¿ok? Y bueno, las estructuras óseas también. Ver las estructuras vasculares por acá es un poquito más complejo, pero sí lo podríamos llegar a ver si es que estamos en estudios sobre todo contrastados, ¿no? Y va a depender del corte también, ¿no? El corte que nosotros tengamos, que por lo general debe ser un corte sagital, ¿no? Para poder identificarlo, ¿no? Pero es un poco más complejo, es un poco más difícil. Muy bien, entonces recuerden, parénquima pulmonar, ¿no? Parénquima pulmonar y las líneas, ¿no? Las hojas pleurales. Esto en tomografía. Muy bien. ¿Hasta ahí dudas y preguntas? ¿Todo quedó claro, cierto? Sí, doctora. Ok. Entonces, si todo quedó claro, ahora vamos a empezar a participar. ¿Correcto? A ver, lo que vamos a hacer es ver algunos casos clínicos, vamos a tratar de identificar cuál podría ser la causa o la patología, ¿no? ¿Qué estudio le vamos a pedir? En realidad esa la vamos a tener fácil porque es una radiografía o es una tomografía, e identificar cuál sería la patología pleural, ¿no? Entonces recuerden que las patologías pleurales son aquellas que invaden el espacio pleural y si es que invaden el espacio pleural vamos a tener pocas opciones, ¿no? Si es líquido, puede ser sangre, puede ser hemotórax, ¿no? Puede ser pus también, ¿ok? ¿No? Entonces, ¿no? O puede ser aire como es el neumotórax, ¿no? Entonces, eso si es que nosotros nos referimos al espacio pleural. Y si hablamos de las hojas pleurales, ahí también tenemos una gama un poquito más amplia y en las hojas pleurales tenemos que ver que pueden ser calcificaciones, ¿no? Y hay calcificaciones que pueden estar dadas, por ejemplo, por procesos inflamatorios crónicos o como cicatrices, por ejemplo, ¿no? O podría ser dada por enfermedades, las neumoconiosis también, ¿no? Que en ese caso son más bilaterales, ¿no? O podríamos estar hablando de patologías neoformativas. Y dentro de patologías, mejor dicho, masas, ¿no? Y dentro de las masas podríamos hablar de benignas como malignas. Recuerden, las patologías benignas o las masas benignas como los lipomas, ¿no? Entonces, es uno de los ejemplos que podemos encontrar. No van a invadir estructuras adyacentes, ¿correcto? Mientras que las patologías neoformativas, sobre todo de la pleura, tienen tendencia algunas de invadir ya sea hacia adentro o ya sea hacia afuera, expandirse, ¿no? Y si es hacia afuera, pues hay que fijarnos mucho en los rebordes costales, en la grasa extrapleural, como les dije, ¿no? Los planos musculares. ¿Correcto? Entonces, dicho esto, vamos a empezar. ¿Vale? A ver, vamos a ver. ¿Está por ahí María Isabel Aguilar? Sí, doctora. Aquí estoy. Ok, María Isabel. A ver. Muy bien. Léeme el caso, por favor. Ok. Paciente de 35 años con dolor en hemitórax izquierdo. A la evaluación se encuentra murmullo pulmonar abolido y matidez en 2/3 inferiores de hemitórax izquierdo. Ok. ¿Qué estudio le indicarías? A ver, vamos, María Isabel. Cuando te hablan de un paciente con dolor torácico, localizado por lo visto, porque te dicen izquierdo, te dicen que tiene un murmullo pulmonar abolido y una matidez, ¿en qué tú estarías pensando? Semiológicamente, porque ustedes ya han entrado a semiología torácica, ¿qué estarías pensando? ¿Qué sería tu primer diagnóstico? ¿Qué crees que estaría pasando con este paciente? Un derrame pleural. Correcto.
¿no? Entonces yo tengo con estas características, yo tengo que pensar que probablemente estoy ante un derrame pleural, ¿no? ¿Qué estudio le indicarías tú para poder definir? Primero unos rayos X y ya después Perfecto. Y en el rayos X, ¿qué esperarías encontrar? borramiento de los ángulos costodiafragmáticos. Correcto, ¿no? Entonces, borramiento de los ángulos costodiafragmáticos, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a verlo. Muy bien. ¿Qué te parece la imagen? Ahí tienes la plaquita de tórax. ¿Qué te llama la atención? ¿Cómo describirías? Hay una ¿cómo se llama? Radioopacidad en el tórax, bueno, pulmón izquierdo, sobre En todo el los pulmón dos izquierdo, ¿no? tercios inferiores. 2/3 inferiores, ¿correcto? ¿Qué más? Omoplasia, Perfecto, muy bien. ¿Qué más? borramiento de los ángulos costodiafragmáticos izquierdos. Claro, no hay. Muy Y bien. pérdida de volumen también izquierdo. No hay pérdida de volumen porque todo el parénquima pulmonar es esto. O sea, tú ves que hay poco parénquima pulmonar, ¿no? Claro. Hay poco parénquima pulmonar, pero hablamos de pérdida de volumen cuando uno de los hemitórax se hace más pequeño, ¿correcto? Ok. ¿No? Entonces, no hay que evitar confundirnos un poquito en eso. Obviamente, fisiopatológicamente o fisiológica, ¿no? Por fisiopatología, al haber un derrame pleural, tiene que comprimir el parénquima pulmonar, ¿no? Pero no nos confundamos cuando hablemos de eso porque luego podamos confundirnos con otras patologías. Muy bien, entonces me has dicho que es una opacidad homogénea, 2/3 inferiores, borra seno costodiafragmático costofrénico, ¿ok? ¿No? Y para ti, ¿compatible con qué es? Entonces, ¿cuál sería tu diagnóstico final? Derrame pleural. Un derrame pleural, ¿no? Entonces, un derrame pleural es muy buen diagnóstico. Y mira, acá tienes la radiografía lateral, ¿no? Entonces, la radiografía lateral, ¿no? Entonces, ¿por qué sé que este es el hemidiafragma izquierdo? Bueno, también por los diafragmas. No se llegan a ver paralelos, al parecer. También creo que no se van a llegar a ver porque también está como que borrado el ángulo inferior, por ejemplo. Mira, ¿por qué no está obturado este seno costodiafragmático? Mira, ¿no? Acá terminan en punta. Sí, termina en punta. O ¿Por qué? la burbuja gástrica, creo. Aunque no. No. ¿Por qué no está obturado este seno costodiafragmático? Porque termina en punta. Claro, termina en punta, pero ¿por qué no está? Si yo he visto y sé que estoy ante un derrame pleural, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué crees que este seno no está? ¿Qué mi diafragma será este? ¿Derecho o izquierdo? Creo que el derecho. ¿Por qué? A ver, veo solo un hemidiafragma que llega hasta el final y si llega hasta el final es el derecho. Correcto, ¿no? Entonces, miren, este es el hemidiafragma derecho y este de acá, miren, ¿no? En realidad yo no veo el hemidiafragma izquierdo. ¿Por qué? Porque el líquido hace signo de la silueta y lo borra, ¿no? Entonces, este es el líquido, este se llama el signo del menisco, ¿ya? Este es el signo del menisco, ¿no? Y obviamente esto no va a estar obturado. ¿Por qué? Porque no hay, o sea, el lado derecho está normal. El derrame pleural no afecta al parénquima pulmonar o al hemitórax derecho. ¿Ok? Entonces, por eso es que yo estoy viendo acá normal. Pero el derrame pleural está hasta este nivel, ¿no? Hasta este nivel. Entonces, hago estas preguntas para que ustedes no se puedan confundir. Entonces, miren cómo hay una disminución gracias
María Isabel, ¿no? Entonces, miren, cómo hay una disminución del prácticamente la transparencia del parénquima pulmonar izquierdo, ¿no? Entonces, ahora no se borra completamente como acá, no se ve tan homogéneo acá, ¿por qué? Porque nosotros tenemos parénquima pulmonar derecho adelante, ¿no? Entonces no se borra, pero sí nosotros lo podemos identificar porque solamente vemos un hemidiafragma, que es el derecho, que vemos que los senos costofrénicos o costodiafragmáticos están completamente normales, y el izquierdo obviamente no lo voy a ver por el famoso signo de la silueta, porque la densidad del líquido es la misma densidad que el músculo y por lo tanto se borran, se anulan, ¿no? Entonces, miren, jóvenes, así es como nosotros vamos a ver un derrame pleural, ¿ok? Entonces, esto es un derrame pleural, ¿no? Entonces, caracterizado por ser una imagen, ¿no? Una imagen, una opacidad homogénea. Recuerden que la patología no está en el parénquima pulmonar, no se confundan, la patología está en el espacio pleural, ¿ok? Porque por eso es que no hay broncograma aéreo, ¿no? Entonces, por eso es que no hay broncograma aéreo. Broncograma aéreo, acuerden, es cuando hay afectación del parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, como esto es completamente homogéneo, estamos hablando de un derrame pleural derecho. Y esto de acá, este borde que ustedes ven, esto es lo que se conoce como el famoso signo del menisco, ¿ya? El signo del menisco. Ahora, si yo cambio el contexto y yo les hablaría de un paciente que viene con con esta imagen posterior a un traumatismo o un accidente de tránsito, eh, el diagnóstico sería pues un hemotórax, ¿no? Probablemente un hemotórax. Dime, Sheila. Sheila, ¿levantaste la manito? Sheila. Sí, doctora, justo quería comentar eso, pero ya Ya. como usted. Ok, sí, Sheila, ¿no? Entonces, ok, ¿no? Entonces va a depender del contexto, recuerden, va a depender mucho del contexto. Ya, entonces, ahora, también quiero que sepan que cuando ustedes vean este signo del menisco es porque es un derrame pleural libre, o sea, está en la cavidad, es libre. Y por la presencia del nivel, o sea, de la gravedad, tienden a ir hacia las regiones más declives o inferiores del hemitórax. Vamos a ver. Y miren acá. Danitza Amao Salomé. ¿Está por ahí Danitza? Danitza Mashumi. Ok. Vamos. María Teresa Bayón. No está tampoco. Cano Basilio Astrid. Cano Basilio Astrid. Estoy llamando al grupo correcto, ¿verdad? Sí, doctora, justo mi compañera Bayón se acaba de unir. Ok. Miren que estoy llamando ya a la lista. María Teresa. Sí, doctor, es que entra y sale. No sé si me escucha bien. Sí, Está sí, que sí. entra y sale mi Meet. Ok. María Teresa, has escuchado el caso clínico anterior, ¿no? Entonces tu compañera ha visto las imágenes, ha hecho un diagnóstico, ¿no? De un derrame pleural por rayos X. Esta es la imagen tomográfica. ¿Podrías describirla, por favor? Sí, doctora. En el lado derecho podrías observar algunas zonas, bueno, hiperdensas.
¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? Perdón, izquierda, doctora. Ok, Izquierda, me confundí. ok. Mira, esta es una ventana mediastínica, ¿no? Es una ventana mediastínica porque vemos el parénquima pulmonar negro, como un hueco negro, ¿correcto? Es lo normal, ¿no? Entonces, ¿y qué está pasando en el parénquima pulmonar izquierdo? ¿Qué es lo que ves? Veo zonas hiperdensas, o sea, en el parénquima pulmonar. Claro, ¿no? De mayor densidad que el aire, ¿no? Que no es lo correcto, ¿no? Entonces, el aire está ocupado por una imagen, ¿no? Como es más hiperdensa que el aire, ¿no? ¿No? Sí, ¿No? doctora. Ok, ¿no? Y esta zona de acá, ¿qué sería? Esto que estoy señalando. Este triangulito. Sería corazón. No, el corazón es todo esto, mira. Mm, Sería la aorta, ¿no? No, tampoco. La aorta descendente está acá. Mira acá, tiene como pequeñas estructuras, ¿no? Mira con densidad aire, ¿no? ¿Ves acá como tubulares? ¿Qué sería esta imagen de Sí, acá? tiene como, claro, pequeñas divisiones, grietas. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería? Tiene aire. Un bronquio, no. ¿Ok? Sí, son muy bien, son bronquios. Entonces, ¿pertenecen a qué? ¿Qué sería esto? El pulmón, bueno, están dentro del Correcto. Parénquima pulmonar, pulmonar. solamente que está colapsado. El parénquima pulmonar que está colapsado. ¿Ok? ¿No? Entonces, jóvenes, así es como se ve el líquido en una tomografía. ¿Ya? Entonces, es como una imagen hipodensa, ¿ok? Es una imagen hipodensa y para nosotros saber si esto es líquido o no, simplemente tenemos que medir las unidades Hanfield, ¿ok? Y María Teresa, ¿cuánto debe medir? Si queremos, si sabemos si decimos que esto es agua, ¿cuánto es más o menos, cuántas unidades Hanfield deberían medir? ¿Cuánto mide el agua? ¿Te Ay, perdón, el acuerdas? agua es cero. 0, ¿no? Hasta 20. Ok, muy bien, ¿no? Entonces, nosotros ponemos el ROI acá, ¿no? Y vamos a ver que lo vamos a encontrar entre 0 a 20, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a tener la seguridad que es agua, ¿ya? Pero, ¿qué pasaría si yo pongo el ROI acá y lo encuentro entre 30 y 40? ¿No? Y estoy ante un antecedente de un paciente por un traumatismo torácico, tenemos que saber que a partir de 40, ¿no? De 40 para arriba, nosotros podemos encontrar sangre, ¿no? La densidad de la sangre, ¿no? Además que la sangre es mucho más hiperdensa. Ahí tenemos algunos ejemplos que lo van a ver ustedes, ¿no? Entonces, miren, jóvenes, esta es la forma como se ve un derrame pleural en tomografía, ¿no? Entonces, en tomografía nos va a permitir ver el parénquima pulmonar colapsado, ¿ya? Nos va a permitir ver el parénquima pulmonar colapsado. Muy bien, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Cano Basilio Astrid. Sí, doctora. Buenas tardes. Muy bien. Astrid, por favor, ¿puedes leer el caso clínico?
Paciente adulto mayor con dificultad respiratoria y dolor en hemitórax izquierdo. A la evaluación se encuentra murmullo pulmonar abolido y matidez en tercio inferior de hemitórax izquierdo. ¿Qué estudio indicaría? Ok, ¿qué te parece con esto? Mira, casi se parece a la misma historia que el paciente anterior, ¿no? Solamente que se agrega dificultad respiratoria, dolor en hemitórax izquierdo, ¿no? También hay murmullo vesicular abolido y matidez. ¿Cuál sería tu diagnóstico presuntivo? Un derrame pleural. Ok, un derrame pleural, ¿no? Y mira a tu paciente, ¿no? Tu paciente, si tú lo ves, a diferencia del paciente anterior, que estaba, pues, que se le dolía, ¿no? La posición también, eso es importante también, ¿ya? Nosotros hay que correlacionar con el estado de nuestro paciente, ¿no? Miren, este paciente está recostado, ¿ya? Eso es importante, ¿no? Eso quiero que lo observes. Te voy a mostrar la radiografía. Ok, esa es la radiografía del paciente. ¿Qué ves? ¿Cómo podrías describir eso, Astrid? Hay una radiolucidez en el hemitórax izquierdo, en donde Lucidez. vemos, Acuérdate que cuando hablas de lucidez es porque se ve más negrito, ¿no? sí, y ahí se ve la línea en donde que diferencia el pulmón. Ok, a ver, vamos a ordenarnos acá. ¿Tú dónde crees que está la patología? ¿En el parénquima pulmonar derecho o en el izquierdo? Derecho, Acá. sí. Ok, ya. ¿Y qué te llama la atención de acá? La línea, doctora, Ya, ¿cuál línea? de la parte del ¿Es de pulmón. acá? Ajá. Ok, ya. Este es el mediastino, te cuento. Este es el mediastino. Y a ver, según tu diagnóstico, según la línea que ves, ¿cuál sería tu diagnóstico? Porque creo que te refieres o piensas que esta es la línea pleural, ¿cierto? Sí, pensé que era una motora, doctora. Disculpe. Ah, ya. No, porque mira, acá hay parénquima pulmonar, ¿ve? Mira los vasitos del parénquima pulmonar. Sí, ahorita Te lo veo. comento, esto es parénquima normal. Además, toda la patología lo describimos en el hemitórax izquierdo. ¿Ya? Entonces, guíate siempre, acuérdense, siempre clínica e imagen, ¿ok? ¿No? Entonces, mira, si te dice que todo está en el hemitórax izquierdo, entonces yo tengo que fijarme en el hemitórax izquierdo. Si te digo que esto es parénquima normal, entonces, ¿qué te llama la atención del parénquima pulmonar izquierdo? Que no se ve la curva costofrénica, el ángulo costofrénico. El seno costofrénico. Sí, no se ve, se podría decir que no se ve, ¿ok? ¿Qué más? La radiopacidad también. Una radiopacidad, pero esta radiopacidad es una radiopacidad homogénea, ¿no? Homogéneo. Disculpen, es una radiopacidad difusa, más no es homogénea como la anterior que vimos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros acá estamos viendo el parénquima pulmonar. Sí podemos ver el parénquima pulmonar. ¿Y no te llama la atención, mira esta rayita? ¿Ven? A ver, todos jóvenes, miren esta rayita, esta línea de acá. Miren cómo la pleura, el espacio pleural, recuerden, miren. Acá hay esta línea, ¿no? Entonces, miren acá, hasta acá llega el hemitórax, ¿no? Miren acá y esta línea acá. Esta es la línea pleural, esta es la pleura visceral, ¿no? Entonces, miren. Entonces, hay como una línea que está alrededor, ¿no? Entonces, esto es, ¿por qué? Porque esto es un derrame pleural también, pero es en un paciente que está echado. Nuestro paciente, a diferencia del anterior, está recostado. Entonces, ¿qué pasa? El líquido se va a ir a toda la parte inferior del
o sea, o sea, si el paciente está echado, se va a distribuir de manera homogénea en todo el parénquima pulmonar izquierdo y prácticamente se va a ir hacia las zonas declives, que son las zonas más centrales, ¿no? Pero no va a borrar todo el parénquima, o sea, la transparencia. ¿Por qué? Porque delante de él hay parénquima pulmonar, delante de él, ¿no? Entonces, el derrame pleural acá está debajo. No sé si me dejo explicar, ¿sí se me entiende? ¿Puede explicar una vez más, doctora? Ok. Quiero ver si es que puedo sacar acá el lápiz que no me permite para poder dibujarles. A ver, un momento. Voy a salir de acá para poder volver a entrar y porque normalmente el lapicito está por acá. No me deja. Ya, a ver, yo lo que quiero es que ustedes se den cuenta de una cosa. Si es que yo tengo una botella, si tengo una botella de agua y yo a mi botella de agua la paro como debe ser, entonces yo lo que voy a tener es que, o sea, y mi botella que está solamente llena en la tercera parte del líquido, entonces yo lo que voy a ver realmente es el nivel que el agua se va hacia toda la parte inferior. Es lo mismo el tórax, ¿no? Entonces, cuando yo veo a mi tórax, ¿no? Entonces, yo, no sé si, ya, perfecto. Acá quiero que me vean. Un momento, ya. ¿Se ve mi pantalla? ¿Me están viendo? ¿Se puede ver la botella de agua que estoy cargando? Sí, doctora. Ok, miren, el agua está hasta este punto. ¿Ya? El agua está hasta este punto. ¿Por qué? Porque yo tengo, y ahí lo estoy pintando, ¿no? ¿Por qué? Porque yo prácticamente, ahí está, ahí sí se ve el agua, porque tengo la botella parada, sí. Entonces es como que el hemitórax, ¿no? Igualito el parénquima pulmonar de un paciente que está parado, el agua se va a las zonas declives. Pero miren qué es lo que pasa si es que yo lo he hecho a mi paciente. Miren qué es lo que sucede. Miren cómo el agua se va hacia la parte inferior, pero adelante o encima del agua hay parénquima pulmonar. Se ve a veces por la configuración del monitor se desaparece. Uy. Pero sí se me entiende lo que quiero decir. Miren cómo el agua está hacia abajo, pero encima hay aire, ¿correcto? Sí, doctora. Ya. Entonces, lo mismo sucede en el hemitórax, en el campo pulmonar. Entonces, cuando el paciente está echado recostado, pues el agua se distribuye en la parte más inferior, pero delante de él queda el parénquima pulmonar. Y al quedar el parénquima pulmonar es lo que nosotros obtenemos estas imágenes, ¿no? Entonces, cuando un paciente está echado y tiene un derrame pleural, pues lo que ustedes van a ver prácticamente es el engrosamiento de la línea o del espacio pleural, ¿no? Que se va como que de manera circunscrita, ¿no? O sea, hacia adentro, ¿no? Esto va a depender de la cantidad de líquido que tenga. Si el líquido es mayor, ustedes van a encontrar acá que parénquima pulmonar solamente va a haber una pequeña burbuja en el medio. Si el líquido es de menor cantidad, obviamente este engrosamiento va a desaparecer. ¿Ok? Entonces, el derrame pleural en un paciente en decúbito recostado va a provocar, o sea, la disminución de la transparencia, una disminución homogénea de la transparencia del parénquima pulmonar, pero no la va a borrar completamente. ¿Ok? Y sí, va a haber un poco de obturación del seno costodiafragmático, pero no tan característico como nosotros estamos acostumbrados a verlo. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, les he mostrado, hemos aprendido a ver un derrame pleural, tanto en un paciente de pie como en un paciente recostado. ¿Se quedó claro? Sí, doctora. Ok.
Si quedó claro, vamos a seguir con la siguiente. Muy bien. Omar Coronel. Sí, presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Omar. ¿Puedes leerme el casito clínico? Paciente con antecedente de insuficiencia cardíaca muestra dificultad respiratoria en hospitalización. A la evaluación se encuentra murmullo pulmonar abolido en ambas bases. Ok, ¿no? Entonces, miren, es un paciente con una insuficiencia, no, que tiene un antecedente de insuficiencia cardíaca, ¿no? O sea, tiene un problema cardíaco y muestra dificultad respiratoria en hospitalización, ¿no? O sea, empieza a tener, ¿no? Entonces, si en la evaluación se encuentra murmullo pulmonar abolido en ambas bases. ¿Cuál sería tu diagnóstico presuntivo, Omar? ¿Podría ser edema pulmonar? Si es Ok, que es. un edema pulmonar, muy bien. Y el edema pulmonar también se acompaña de, ¿por qué el murmullo pulmonar estaría abolido en ambas bases? Porque es bilateral y Porque se acompaña de derrame me pleural. pleural. Sí, ¿Ok? sí. Acuérdense, edema pulmonar es patología dentro del parénquima pulmonar. También se puede asociar, la insuficiencia cardíaca se asocia, ¿no? Cuando va progresando a derrame pleural bilateral, ¿ok? No es lo mismo, hablar de edema pulmonar no es lo mismo que derrame pleural, ¿correcto? O sea, ambos tienen líquido, pero no, transudado es otra cosa. O sea, sí, estamos hablando de transudado porque en insuficiencia cardíaca sí es cierto, ¿no? Pero lo que yo quiero que sepan es que cuando hablamos de edema pulmonar, el agua está dentro de los alvéolos y cuando hablamos de derrame pleural, el agua está en el espacio pleural. Ya debe quedar bien claro eso. Entonces, a ver, Omar, te voy a poner la imagen, la radiografía. ¿Podrías describirla, por favor? Sí, se va a poder ver radiopacidad bilateralmente Ok, en los tercios inferiores de ambos hemitórax. correcto. ¿Qué más? Borramiento de los senos costofrénicos. Perfecto. ¿Qué eh, más? ¿Habrá el famoso signo del menisco que te he mostrado? sí, también es positivo, sino del menisco. No, el signo del menisco es como una imagen, una línea, No, la curva de Namazo no se encuentra. ¿O sí? ¿no? Claro, o curva de Damasau también, ¿no? Ajá, No se encuentra, ¿no? no se ¿Por qué no encuentra. se ve acá? Eh, Porque el edema es alveolar dentro, no es sobre la pleura. O bueno, claro, sí es sobre el pleura, pero no es. Porque es los dos. Ajá, ok. Porque es los dos, ¿no? Entonces recuerden, hago estas preguntas para que ustedes ya vayan relacionando. Si yo veo que hay una línea de Damasau o un signo del menisco, entonces yo tengo bien claro que la patología es netamente pleural. Pero si yo veo que no existe esta línea, entonces yo tengo que ver que la patología no solamente es pleural, sino también parenquimal, ¿no? Y esto es muy típico de las insuficiencias cardíacas congestivas, ¿no? Las insuficiencias cardíacas congestivas, ¿no? Entonces, miren, jóvenes, ya hemos hablado un poco de edema pulmonar, ¿no? Entonces, miren cómo se ven las opacidades alveolares, ¿no? Miren. Vemos que el corazón está un poco más grande, inclusive, ¿no? Y efectivamente no vemos que haya que no se evidencian los senos costodiafragmáticos, ¿no? Entonces, nosotros estamos ante un paciente que tiene un edema pulmonar con un derrame pleural asociado. Muy bien, gracias, Omar. Cruz Rodríguez Carmen. Sí, doctora, buenas tardes. Hola, Carmen. Carmen, mira, este mismo paciente vamos a ver la tomografía ahora. ¿Qué te parece la tomografía? Estás en una ventana parenquimal. ¿Qué te llama la atención? Se puede observar una opacidad en la parte posterior de los pulmones y engrosamiento
de los lobulillos. Ok, perfecto, ¿no? Engrosamiento del, ¿no? Del tabique, o sea, del intersticio interlobulillar, ¿no? Porque se ven como cuadriláteros, ¿no? Y esto es muy característico de ¿qué? ¿No? Esto es muy característico cuando estamos ante un edema pulmonar, ¿no? Entonces, esto es muy característico cuando estamos ante un edema pulmonar, porque es un engrosamiento lineal. ¿Ya? Entonces, miren, cómo lo que nosotros estamos viendo en la placa lo podemos ver también en la tomografía. Y lo que tú dices acá, que son opacidad, recuerda que opacidad solamente utilizamos cuando hablamos de radiografías, nosotros vamos a ver que hay aumento de la densidad del o sea, imágenes, ¿no? De densidad, ¿no? No aire, ¿no? O hiperdensas, prácticamente en las zonas más declives de ambos parénquimas pulmonares. ¿Ya? Ambos parénquimas pulmonares, ¿no? Entonces, como esto de acá es una ventana parenquimal, nosotros asumimos, o podríamos decir que esto de acá es líquido, ¿ya? Pero la mejor manera de poder identificar esto realmente es con una ventana, miren, con una ventana mediastínica, ¿no? Entonces, miren la ventana mediastínica, cómo nosotros podemos ver, ¿no? El derrame pleural que están en las zonas declives, ¿no? Miren esta hipodensidad, miren cómo se ve el parénquima pulmonar, ¿no? El parénquima pulmonar, miren cómo se ven las consolidaciones, porque hemos visto que había consolidaciones, ¿no? Y acá hay algo bastante importante que les quiero ver. ¿Ven este espacio, este triángulo que está acá? Pues este es el famoso signo de la espina. ¿Qué es el signo de la espina? Es cuando el líquido del derrame pleural tiende a entrar hacia los espacios de las cisuras intracisurales, ¿no? Entonces, cuando entra a las cisuras tiene esta forma triangular que se le llama el famoso signo de la espina, ¿ya? El famoso signo de la espina, ¿no? Igual si yo pongo acá el ROI, entonces yo voy a ver que la densidad va a ser pues hasta de 0 hasta 20, recuerden, ¿no? Entonces, miren cómo se puede ver un derrame pleural, ¿no? Bilateral, ¿no? En una tomografía, ¿no? Entonces, y si ustedes se dan cuenta, esta densidad de líquido es mucho menor que la densidad del parénquima del músculo, ¿no? Miren, es un poco más, es hipodenso en realidad, ¿ya? Es hipodenso en realidad. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver, siguiente caso. Angélica Dávila. Angélica Elisa. Sí, doctora. A ver, Angélica, léete el caso clínico, por favor. Historial de 2 semanas de fiebre y escalofríos, pérdida de peso de 12 kg en los últimos meses, trae tomografía particular. Ok, ¿no? Entonces, ¿qué es clínica? Entonces, mira, Angélica, este es un paciente, mira, un paciente adulto mayor, ¿no? Que tiene una historia de 2 semanas de fiebre, mira, ya hay fiebre y escalofríos, hay pérdida de peso de 12 kilogramos, que ha sido en los últimos meses, no habla que haya sido esto, ¿no? Y viene con su tomografía particular, ¿no? Entonces, en un paciente con esta clínica, ¿qué estudio tú, ya te trae la tomografía, pero qué estudio tú le indicarías? ¿Qué estarías pensando primero? ¿Cuál sería tu diagnóstico? Podría ser una tuberculosis. Correcto, una TBC, ¿no? Todo pinta para una TBC, ¿no? Entonces, ¿qué estudio le pedirías? Pues una radiografía. Empezaría por una radiografía, ¿no? Porque él trae su tomografía particular, ¿no? Entonces, empezaría por una radiografía. Vamos a ver, te voy a poner la radiografía. Ok, esta es la radiografía. ¿Qué te llama la atención, Angélica? Pues en el lado izquierdo, el seno costrofrénico está totalmente tapado. Ok, está tapado, perfecto. ¿Qué más? Y me parece que también ahí se ve la cisura. La cisura. Arriba creo que hay una línea. Esta línea de acá. Ok. No, hay una revista también. ¿Esta de acá? No, la Otra. revista. ¿Esta de acá? Sí, pero también hay una en el medio, creo que sí lo vemos.
No sé, si este de acá te cuento que este es el borde inferior de una costilla. ¿Ok? ¿No? Entonces, mira, pero ¿qué te llama la atención? ¿Cómo es cómo describirías la lesión en el parénquima pulmonar izquierdo? ¿Es radiopaca, radiolúcida? Radiolúcida. No, radiopaca. Radiopaca, correcto. Hay obturación del seno costodiafragmático. ¿Qué más? ¿Tendrá el signo del menisco? ¿O la curva de Damasó? Bueno, si hay una si puede haber una lesión, puede que sí tenga la lesión. Tengan en cuenta que siempre es una línea, ¿no? Una línea cóncava, ¿no? Acuérdense que la curva de Damasó es una línea cóncava. ¿Esta tiene una línea cóncava? No, Ok. ¿No? ¿Y qué te parece esta radiopacidad? ¿Dónde está? ¿Estará en la parte inferior del parénquima pulmonar? ¿Estará más a un costado? ¿Cómo tú la ves? Mira, yo al costado. está a un costado, ¿no? Entonces, miren cómo se ve una radiopacidad prácticamente marginal o lateral, ¿no? Entonces, ¿no? Miren, y es bastante homogénea. Obtura el seno costofrénico izquierdo, sí obtura. Pero miren acá, yo veo parénquima pulmonar, acá como este pequeño triangulito, entonces es como que, y no hay el famoso signo de Damasón, ¿no? Entonces, no hay esa curva, ¿no? Entonces, yo cuando veo esta imagen acá y veo que está paralela a la pared del hemitórax, ¿no? A la pared torácica, entonces yo tengo que pensar que sí es una ocupación del espacio pleural, pero probablemente ya no es líquido libre, ¿ya? Sino que probablemente yo estoy ante un derrame loculado, ¿no? O sea, es un derrame o tabicado, ¿no? Que se ha quedado en el parénquima pulmonar y que ahí se ha quedado de alguna manera atrapado, ¿no? Y estos derrames loculados por lo general son muy característicos de procesos infecciosos como tenía este paciente, ¿no? Vamos a ver la tomografía. Muchas gracias, Angélica. Flores López Paolo. ¿Está Paolo por ahí? Sí. Ok, Paolo. A ver, esta es la tomografía, Paolo. ¿Qué te llama la atención de la tomografía? Esta es una tomografía axial en ventana parenquimal. ¿Qué te llama la atención de acá? Y ahí son las radiopacas en parte un Hiperdensas, lóbulo ¿no? interno. Aumento de la Sí, densidad, ¿no? Aumento de la densidad a nivel del parénquima pulmonar, pulmonar. ¿no? Correcto, ¿no? Que está en el hemitórax Izquierdo. izquierdo, correcto, ¿no? Entonces hay un aumento de la densidad, que es todo lo que nosotros podríamos decir porque estamos en ventana parenquimal, ¿no? Estamos en ventana parenquimal, ¿ok? ¿No? Entonces, ahora, te voy a poner la ventana mediastínica. Ok, esta es la imagen. ¿Qué te llama la atención acá? ¿Cómo lo describirías? Ahora se encuentra Es esta la lesión. ¿Qué características tiene esta lesión? ¿Qué forma tiene? un óvalo. Un óvalo. Como un óvalo, ¿no? Como un óvalo, no es tan redondo como un óvalo. ¿Y qué más te llama la atención? Tiene bordes delimitados. Tiene bordes delimitados, bordes más hiperdensos, ¿no? Entonces se puede ver la diferencia entre el contenido interno y las paredes, ¿no? Las paredes, ¿no? Ok, ¿no? Entonces, miren, jóvenes, esto de acá es un derrame loculado.
Es un derrame loculado. Entonces, los derrames loculados que por lo general son infecciosos, en este caso es por la TBC, ¿no? Tienen esta característica. Uno, no caen en zonas declives, tienen estas formas esféricas, ¿no? Tienen estas formas esféricas, ¿no? Y tienen una pared, y esta pared realza, sobre todo esta es una tomografía contrastada, miren la aorta como, ¿no? Se ve más brillante, más blanca, ¿no? Entonces realza periféricamente. Y miren acá, miren lo que sucede con la grasa extrapleural, ¿no? Miren, comparen la grasa extrapleural, miren acá, esta que, ¿no? Que es negrita, negrita acá, y miren acá, ¿no? Entonces, el proceso inflamatorio hace que infiltre un poco la grasa extrapleural. Pero si nosotros vemos las estructuras adyacentes, están completamente respetadas, ¿no? Están completamente respetadas, está bastante delimitado, ¿no? Entonces, esto es lo que es un empiema, un derrame pleural loculado. ¿Ya? Un derrame pleural loculado, ¿no? Y es muy típico de los procesos infecciosos, sobre todo infecciosos. Ok, vamos con este caso. Galarza Romero Edgar. Presente, doctora. Hola, Edgar. A ver, léeme el casito clínico, por favor. Aumento de la dificultad para respirar, no hay traumatismo, no hay antecedentes de enfermedad respiratoria. Ok, no hay traumatismo, no hay antecedentes de enfermedad respiratoria, no solamente dificultad para respirar. ¿Qué observas en el estudio? ¿Qué te llama la atención? Radiopacidad en el pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo se ve más radiopaco, ¿ok? ¿Qué más? El tipo de patrón parece tipo como si fuera algodón. Alveolar. ¿Te parece un Alveolar. patrón alveolar? Ok, recuerda que cuando hay patrón alveolar tenemos que encontrar bordes no definidos, tenemos que encontrar broncograma aéreo, ¿no? Entonces, encuentras ese patrón algodonoso en sí, es más localizado, puede ser también difuso, ¿no? No lo encuentro. Ok, y mira un poquito con más detalle el parénquima pulmonar derecho. Hay ¿Qué te aire. parece parénquima? ¿Qué me Está, dijiste? que hay aire ¿Hay aire en dónde? en el pulmón derecho. ¿En qué parte del pulmón derecho? ¿En el parénquima pulmonar, en el espacio extrapleural? En el espacio intrapleural. En el espacio pleural, ¿no? Entonces, diagnóstico, Neumotórax. neumotórax, ¿no? Entonces, muy bien, neumotórax, ¿no? Perfecto. Entonces, mire, ¿cómo yo tengo que diferenciar un neumotórax? El parénquima pulmonar izquierdo está completamente sano, es normal. Recuerden que el parénquima pulmonar no es completamente negro, tiene una coloración gris ¿por qué? Porque tiene trama, ¿no? Tiene tejido intersticial, que ya lo hemos visto nosotros, ¿no? Por eso es que no es completamente radiolúcido. Sin embargo, acá en el parénquima pulmonar, en el hemitórax derecho, nosotros vamos a ver que el parénquima pulmonar es como que se ve completamente radiolúcido, negro. Es más, ni siquiera puedo ver yo las ramas, o sea, el parénquima pulmonar, ¿no? Porque recuerden que el parénquima pulmonar tiene vasos, ¿no? No es completamente radiolúcido, ¿no? En cambio, esto es completamente radiolúcido. Y lo otro que ustedes van a ver es esta línea de acá. Esta línea que yo estoy pasando, que no es otra cosa más que la hoja pleural, ¿no? Que es la pared, ¿no? Es la línea pleural, es la pleura visceral, ¿no? Entonces, la separación de la pleura parietal y la pleura visceral por una imagen radiolúcida, entonces yo estoy hablando de un neumotórax. Ya estoy hablando de un neumotórax, ¿no? Entonces, recuerden, la forma más fácil, ¿no? De diagnosticar un neumotórax es buscando las dos hojas pleurales, ¿no? Entonces, yo veo las dos hojas pleurales, ¿no? Y tengo que ver que la radiolucidez tiene que ser completamente homogénea, ¿ya? Completamente homogénea. Y si yo pongo una tomografía, ¿no? Si yo quiero ver una tomografía, miren la tomografía.
¿no? Entonces, miren, estamos igual en ventana parenquimal, que es la mejor ventana para ver aire, y miren cómo se ve el parénquima pulmonar acá en el lado izquierdo, ¿no? Miren, esto es lo normal, pero sin embargo acá, miren, prácticamente hay aire en toda la cavidad, en todo el hemitórax derecho, y miren cómo el parénquima pulmonar ha quedado colapsado en esta región posterior. Y es más, miren cómo acá está un poco de aire en los bronquios, ¿no? Entonces, esto es como se ve, ¿no? Un neumotórax por tomografía, ¿ya? Una densidad de aire. Y si yo le pongo el ROI acá, pues yo voy a encontrar que acá estoy sobre -1000. Recuerden que la densidad del parénquima pulmonar va entre -800, ¿no? Pero del aire va superior a -800, o sea, llega hasta -1000, ¿no? Entonces, como el aire igual está ocupando un espacio, lo que hace es colapsar el parénquima pulmonar adyacente. Por eso es que nosotros tenemos acá, ¿no? Como un pulmón atelectasiado. ¿Ya? Atelectasiado, ¿no? Entonces, esta es la forma como se ve un neumotórax por tomografía. Muy bien, García, Gallo, Lian. Presente, doctora. ¿Está Lian? Sí. A ver, Lian, léeme el caso, por favor. Paciente con antecedentes de traumatismo múltiple, muestra aumento de la dificultad para respirar, no hay antecedentes de enfermedad respiratoria, por lo que se le realiza una radiografía de tórax. Ok, ¿no? Entonces es un paciente, miren, que tiene un traumatismo, aumento de dificultad respiratoria, pero no hay antecedentes de enfermedad respiratoria, ¿no? Entonces te dicen que se observa en el estudio, te voy a poner el estudio y mira, ¿qué te llama la atención de esa radiografía? En primer lugar, si estás con un paciente con traumatismo múltiple, ¿qué estarías esperando o sospechando que está pasando con este paciente en el tórax? ¿Por qué tendría dificultad respiratoria? En este caso lo que podría hacer, doctora, es, bueno, referente al tema, podría ser un hemotórax. En caso puede ser un hemotórax, claro, perfecto. sí, ¿Qué más? Un neumotórax también, atención por Puede el ser un mismo golpe. neumotórax, ¿no? Ok. O podrías tener fracturas costales, ¿no? Entonces recuerden. Claro, Cuando lo que dificultaría la respiración por el dolor. Ok, perfecto. ¿Y qué es lo que ves en esa placa? En este caso, yo veo en el pulmón, izquierdo, veo una pequeña radioopacidad, aunque no estoy muy seguro, la verdad, de que... Compara el parénquima pulmonar derecho con el izquierdo. ¿Qué te llama la atención del izquierdo? Hay ausencia de intersticio pulmonar. Bueno, al menos es hasta donde yo veo, no se nota mucho. Ya, por lo tanto, está más. ¿Cuál sería tu diagnóstico? ¿Qué estás sospechando? En este caso, por el contexto, podría ser un hemotórax por desprendimiento de pleura que hay aún. Ok, ¿no? Entonces lo que se ve, claro, a ver, no puede ser un hemotórax porque no vemos la imagen radiopaca, ¿correcto? Claro, sí. No hay un hemotórax, ¿no? Pero lo que sí llama la atención es que es el parénquima pulmonar izquierdo es más radiolúcido que el derecho, ¿no? Es mucho más radiolúcido. Sin embargo, no puedo ver las dos líneas pleurales, ¿no? Recuerden que siempre hemos dicho que un paciente, ¿no? Con un neumotórax tengo que ver la pleura parietal separada de la pleura visceral, pero acá no es, yo no distingo esto, ¿no? Por el contrario, miren el seno costo frénico izquierdo, miren cómo se hace mucho más agudo, ¿no? Miren cómo se va, ¿no? Miren el derecho cómo queda y miren cómo esto se hace mucho más agudo. Pues jóvenes, esto es lo mismo que cuando hemos hablado nosotros del derrame pleural en un paciente recostado. Miren cómo está este paciente.
Este paciente está completamente echado. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo mismo que hemos hablado anteriormente, ¿no? El aire igualito, se va a ir hacia la parte más anterior, ¿no? Entonces, imagínense, igualito una vez más, la botella de agua ahí que les estoy mostrando, y el aire se va a ir en la parte más superior. Entonces, como el aire se va a la parte más anterior del parénquima pulmonar, nosotros no vamos a poder ver en un paciente en decúbito las dos hojas pleurales, pero sí existe un signo que nos va a hablar de neumotórax en pacientes en decúbito, y es este signo, el famoso signo del surco profundo o del seno profundo. ¿Ok? El signo del seno profundo, que nos va a hablar de un neumotórax en un paciente que está en decúbito. A esto, viendo que también la radiolucidez, a comparación del otro parénquima, se va más incrementada. ¿Ok? Entonces, miren, un ejemplo de cómo se vería un neumotórax en un paciente en decúbito, ¿no? Entonces, recuerden, acá no vamos a ver la separación de las hojas pleurales, pero sí vamos a ver el signo del seno o del seno profundo, ¿ya? El signo del seno profundo. Muchas gracias, Lian. Vamos a ver. Denilson Serrano. Sí, doctora. Hola, Denilson. ¿Puedes leer el siguiente casito, por favor? Paciente con antecedente de traumatismo múltiple muestra aumento de dificultad para respirar. Ok, ¿no? Entonces, igualito que el anterior, pero muestra dificultad para respirar, ¿no? Entonces, ¿en qué estarías pensando? ¿Cuáles serían las alternativas de Nilsson? ¿Podría ser una contusión, doctora? Ok, una contusión pulmonar, perfecto. ¿Qué más podría ser? Hemotórax. Ok, un hemotórax. ¿Qué más? Hemoneumotórax también podría ser, doctora. Una combinación de un hemoneumotórax, perfecto. ¿Y te falta uno más? Que ya lo has dicho, por cierto, dentro de la combinación. El neumotórax, doctora, El postraumático. neumotórax, ¿ok? Entonces son esas posibilidades las que tú vas a manejar. Si el problema está dentro del parénquima, se llama contusión. Si el problema está dentro del espacio pleural, vas a tener un hemotórax o un neumotórax o la combinación de ambos. Te voy a mostrar la plaquita y a ver qué es lo que ves. ¿Qué ves ahí? Descríbelo, por favor. Hay una radiopacidad del Ok. parénquima pulmonaris derecho, doctora. Ok, es una opacidad del parénquima pulmonar derecho. ¿Y qué características tiene esta opacidad? ¿Qué más? Tiene, pues tiene borde definido, doctora. Ok, tiene un borde definido. ¿A qué te refieres el borde definido? ¿A esto? Sí, doctora. Ya, esta es una línea. Te cuento, este es un nivel. Y solamente lo vamos a obtener cuando nosotros tengamos dos densidades diferentes, ¿no? En este caso tengamos densidad aire y densidad agua. Y con eso ya te he dicho todo. ¿Qué entonces sería? ¿Qué habría ahí en ese parénquima pulmonar derecho? Sangre, doctora. ¿Y qué más? ¿Por qué tendría el nivel acá? ¿Solamente habría un hemotórax? Mm, ¿Qué te parece el parénquima pulmonar acá a este nivel que estoy señalando? es más radiolúcido, doctora. Ok, más radiolúcido. Entonces, ¿qué podría ser? Si es más radiolúcido, ¿qué es? ¿Qué es más radiolúcido que el parénquima pulmonar? Neumotórax, doctora.
Entonces tú tienes un hidroneumotórax, ¿no? Entonces recuerden, cuando siempre tengan esta raya, esto se llama un nivel. Y los niveles, como ustedes, te van a dividir dos densidades específicas, densidad agua y densidad aire. Entonces, esto sería un hidrohemotórax, ¿ok? Hidrohemotórax. ¿Ya? Entonces, por eso. Entonces, tú tienes acá un neumotórax y también tienes un hemotórax. Y este nivel de acá es lo que te va a dar el diagnóstico final. Vamos a ver. Y miren acá el mismo paciente, prácticamente una incidencia lateral igual, ¿no? Miren cómo se ve el nivel, ¿no? De adelante hacia atrás, ¿no? Entonces, recuerden, cuando ustedes tengan esta línea perfecta, a pesar de que acá, porque esto les puede llevar a la confusión, ustedes tienen que saber que solo esto se da porque hay aire encima de ella. ¿Ya? Solamente se va a manifestar porque hay aire encima de ella, ¿no? Y miren acá en una tomografía cómo se ve el hidroneumotórax, o en este caso, si pensamos que es sangre, ¿no? Hidrohemotórax, ¿ok? Miren, entonces cada vez que ustedes tengan esta línea, pues esto marca la diferencia de dos densidades, densidad aire y densidad líquido. ¿Ya? Entonces, un hidroneumotórax derecho. ¿Ya? Hidroneumotórax derecho. Miren, en ventana mediastínica se puede ver la hipodensidad y miren acá, inclusive esta densidad, ¿no? Miren, esto de acá es un poquito o es similar a la densidad casi del parénquima del músculo, ¿no? Recuerden que el agua es completamente hipodenso, ¿no? Entonces, esto va a depender. Si yo pongo acá y mido mis unidades Hanfield y mis unidades Hanfield sale 40, 50, entonces yo voy a definir que esto es sangre. Si mis unidades Hanfield acá me dan 10, 15, entonces esto sería agua, ¿ya? Sería la forma como yo la podría identificar, ¿ok? Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver la siguiente imagen. Yamile Tolentino. ¿Está Yamile? Yamile Milagros. Ok. Jennifer González. Sí, doctora. Hola, Jennifer. Lee, por favor, el casito clínico. Ok. Paciente con antecedentes de empiema derecho acude por control. ¿Qué observa en el estudio? Ok, ¿no? Entonces, ¿qué es un empiema, Yamile? Jennifer, disculpa. ¿Qué es un empiema? Era la pus, si no me equivoco. Ok, perfecto, ¿no? Es pus dentro del, ¿no? Del espacio pleural, ¿no? Eso es un empiema. Ya, entonces, mira, paciente con antecedente de empiema derecho acude por control, ¿no? O sea, no dice que lo tenga, ¿no? Y le toman una plaquita de tórax. ¿Qué te llama la atención de esta plaquita de tórax? Que hay una radiopacidad heterogénea en el hemitórax derecho. Ok, muy bien. Prácticamente en la base. ¿Qué más? ¿Ya? Sería la pérdida de volumen en el pulmón derecho. Ok, hay pérdida de volumen, hay una, ¿no? Opacidad heterogénea que en la base. ¿Qué más? ¿Cómo está el seno costo diafragmático o costofrénico? Normal, porque si no está borrado. ¿Sí? ¿Termina en punta? No, ya lo vi bien. No termina en punta. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más te llama la atención?
¿Qué serán estas También bandas sería radiopacas? el engrosamiento de la pleura. Un engrosamiento, ¿no? Hay un engrosamiento. Y mira, ¿y estas qué? Y estas son bandas bastante, mira la densidad de acá. ¿Qué densidad será? Es una densidad hiperdensa. Sí. Acuérdate que hablamos de hiperdenso en tomografía. En rayos X hablamos de Ah, 5 densidades, ¿no? Agua, aire, ok. calcio, grasa, metal. ¿Qué densidad tendrá esta? Sería agua, porque es... ¿Agua? ¿Segura? Mírate la densidad de agua. ¿Es homogénea? ¿Es bastante homogénea? Sí. ¿Sí? ¿Te parece bastante homogénea esto? Ah, no. Ok. No, es heterogénea. ¿No? Entonces, ¿qué densidad sería? Si no es agua, ¿qué densidad te queda? ¿Qué más es hiperdenso? ¿El aire? ¿El aire? ¿Sería grasa? No, la grasa es gris, ¿no? Mira, La la grasa grasa es es gris. gris. ¿Qué densidad te queda ya? No es aire, no es grasa, no es agua. Te queda una última posibilidad nada más. ¿Qué otra densidad sería? Metal no es. ¿Metal sería? Metal no es. No, no es metal. Entonces, ¿qué densidad te queda? ¿Qué estructuras son estas? ¿Qué densidad tiene Ah, esta sería el hueso. densidad calcio, ¿no? Densidad Sí. calcio, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, mira, ¿no? Entonces, miren acá, jóvenes, ustedes van a ver que tienen dos parénquimas pulmonares, su compañera lo describió muy bien, mira, hay prácticamente compromiso en el tercio inferior del parénquima pulmonar derecho, hay disminución del volumen del parénquima pulmonar, pero lo que llama la atención son estas imágenes radiopacas, ¿no? Bastante radiopacas en las zonas periféricas a la pleura, ¿no? A la pleura derecha, ¿no? No se ve el seno costodiafragmático izquierdo, no se ve, parece que lo está comprometiendo, ¿no? Y esto no son otra cosa más que calcificaciones. Cuando ustedes tengan estas imágenes así groseras, un poco heterogéneas, más con un antecedente de un empiema, entonces ustedes tienen que pensar en calcificaciones, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Los empiemas que son procesos inflamatorios, tienden a hacer calcificaciones de la pleura, ¿no? Calcificación de la pleura. Entonces, si yo pongo esto, miren acá, en una tomografía en ventana mediastínica, miren cómo ustedes ven las calcificaciones completamente groseras de la pleura. ¿Ya? Entonces, eso es muy típico de los empiemas. Muy típico de los empiemas. Son imágenes secuelares que van a quedar para toda la vida y lo que van a hacer es restringir el movimiento pleural, ¿no? Esta pleura se ve más pequeñita porque no se va a poder expandir, ¿no? Entonces va a quedar rígida ahí, entonces este pulmón no se va a poder expandir ahí, ¿no? Entonces, por eso es que se ve mucho menor el volumen, ¿no? Y que si tiene su compromiso parenquimal, si tiene el compromiso parenquimal, miren acá, ¿no? Miren, ¿no? Esto se debería ver completamente negrito, ¿no? Entonces, si tiene su compromiso, ¿no? Y miren acá en un corte coronal, miren cómo la calcificación prácticamente, y miren, por eso es que el seno costofrénico no se ve completamente delimitado, ¿no? Entonces, miren la calcificación, ¿no? Entonces, recuerden, los empiemas pueden provocar calcificaciones, ¿no? Entonces, calcificaciones groseras posterior a secuelas de procesos como los empiemas, sobre todo tuberculosos, son muy característicos, ¿no? De hacer este tipo de lesiones. ¿Ya? Muy característico. Perfecto, vamos al otro, Leonardo González. Leonardo Enrique. Ok. Yemina Huamán.
Sí, doctora. Yemina, a ver, léeme el casito clínico, por favor. Paciente con antecedente de cirugía cardíaca reciente y neumoconiosis. Acude por control. Ok, ¿qué es una neumoconiosis, Yemina? Si no me equivoco, la neumoconiosis es como inhalación de polvo inorgánicos, algo así. Inhalación de polvo inorgánico. Muy bien, son enfermedades prácticamente ocupacionales, ¿no? Son enfermedades ocupacionales, ¿no? Por inhalación de algunas, como su compañera lo dice, algunas sustancias, Polvo ¿no? de carbón, así, Exacto, ¿no? silicio, Y etcétera. que va a provocar en el pulmón cambios, sobre todo en el parénquima pulmonar, y también tiene la característica de dar calcificaciones, ¿no? Entonces, este es un paciente que ha sido sometido a una cirugía cardíaca. Miren acá, estos son los hilos, ¿no? Los hilos hipertensos de la cirugía. ¿Y qué te llama la atención de acá, de esta placa, Alison? Primero que, a ver, en los campos pulmonares hay como una área en el tercio superior, como un área circular, se nota ahí como un circular. ¿Este de acá? Sí, en esas áreas. Ok, ¿qué Tanto más? en la izquierda a la derecha es Ok. de densidad radiolúcida. Aire. Si tú me dices radiolúcida es porque es más negra. Ah, esto de acá, ya sé lo que estás viendo. Estas Sí, de acá, ¿no? Ajá, a esa sí. Se ve Ok. como medio circular. Ok, ¿qué más? También, a ver, los ángulos costofrénicos, los senos costofrénicos, perdón, se ven bien. No están Ok. obturados. ¿Qué te parece la línea pleural? Ah, ya la vi. Ya la vi. Ok. ¿Qué Sí, has visto? creo que está se puede notar en la parte de arriba, creo, si no me equivoco, no sé si estaré viendo mal. ¿Ya? ¿Qué es lo que se puede notar? Lo que es la pleura, la línea pleural. Ok, ¿y cómo la notas? ¿Qué características tiene? Es más, más radiopaca. Más radiopaca, ok. Más radiopaca. ¿Y qué densidad tendrá? Densidad aire, podría ser. ¿Aire? Si es radiopaco, ¿tendría que ser aire? No, ¿no? Ah, no. Edgar, la tuberculosis sí podría causar, haciendo un paréntesis, Alison, sí podría causar calcificaciones cuando hace embiemas. Ahora, también hay calcificaciones en las cicatriciales en los ápices pulmonares, ¿ya? Secuelares, sí podría causar. Entonces, el engrosamiento, mira, Alison, mira, ¿ves? Este engrosamiento de la línea pleural, ¿no? Mira, este es como una banda, una pequeña banda, ¿no? Mira, es mucho más densa, ¿no? Entonces, no es densidad metálica, por eso, miren, la densidad metálica como brilla, ¿no? Entonces, claro, densidad calcio, ¿no? Entonces, estamos hablando de calcificaciones, ¿no? Y mira, si te das cuenta, en esta hoja pleural también acá, en este espacio también vas a ver, ¿no? Este engrosamiento, ¿no? Tiene 2, 3 milímetros más, ¿no? Y si te das cuenta, mira acá en el diafragma también, ¿no? Entonces, y el parénquima pulmonar, esta parte radiolúcida que tú hablas, esto no es lo patológico, ¿no? Sino que hay el parénquima pulmonar está un poco más, ha perdido la transparencia pulmonar, definitivamente, porque probablemente hay una afectación intersticial, ¿no? Porque este tipo de patología, las neumoconiosis,
se caracterizan por eso, por hacer muchas afectaciones intersticiales, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces vamos a ver acá, mira, en un estudio lateral, mira acá, por ejemplo, las calcificaciones, mira acá, ¿no? En los semidiafragmas que se hacen mucho más claros, ¿no? Y mira la tomografía. ¿No? Miren la tomografía, las líneas ¿no? Miren, ¿no? De calcio prácticamente, ¿no? Miran acá y bilateral. Entonces, cuando ustedes se encuentren calcificaciones bilaterales, ¿no? Piensen que tiene que ser por lo general por una neumoconiosis, ¿no? Entonces, indaguen un poco más en sus pacientes, pregunten a sus pacientes, ¿no? Y probablemente, pues, van a encontrar este tipo de antecedentes, ¿no? Entonces, calcificaciones simétricas, bilaterales, las neumoconiosis siempre a la cabeza. Calcificaciones unilaterales, ¿no? Locales, empiemas, ¿no? Empiemas o procesos infecciosos son más predisponentes. Muchas gracias, Alison. Maibé, ¿está Maibé? Maibé Guari. Sí, doctora. Hola, Maibé, léeme el casito clínico, por favor. Paciente con engrosamiento pleural apical izquierdo. ¿Cuál sería su manejo radiológico? Mira, ahí está señalando la flechita. ¿Qué te parece ese engrosamiento? Es más radiopaco. Es radiopaco. ¿Y los bordes? No son bien definidos. No son bien definidos, ¿no? No son bien definidos, ¿no? Ok, ¿no? Entonces, y mira acá, también se borra, si tú ves el borde, mira, acá es de la costilla y mira, ve, como que de alguna manera compromete el borde de la costilla, ¿no? Entonces, cuando ustedes se encuentren este tipo de imágenes donde prácticamente hace signos de la silueta, ¿no? Signos de la silueta, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la lesión probablemente esté afectando las estructuras que estén adyacentes, como les comenté. Entonces, ¿cuál sería tu diagnóstico? ¿Qué procesos hacen o afectan estructuras adyacentes? Una tuberculosis. ¿La tuberculosis podría afectar las estructuras óseas adyacentes? O sea, no estoy hablando de mal de Pot, porque existe la tuberculosis, ¿no? De la columna, que es el mal de Pot. Pero una tuberculosis en el parénquima pulmonar podría afectar las estructuras adyacentes. Entonces podría ser una masa. Una masa. ¿Y qué tipo de masa? ¿Una masa benigna o una maligna? Maligna. Un proceso neoformativo, ¿ya? Un proceso neoformativo a la cabeza, ¿no? Entonces, y miren acá, ¿qué te parece esta imagen, Maibé? ¿Qué te llama la atención de esta imagen? Se ve con más claridad la masa, ¿no? El tamaño y la forma. Correcto, ¿no? ¿Y qué está haciendo a las vértebras? ¿Qué le está haciendo miren? Lo está invadiendo, ¿no? Miren cómo invade. Entonces, las masas, ¿no? O las lesiones de la pleura, esto no pertenece al parénquima pulmonar, esto pertenece a la pleura, ¿no? Miren que prácticamente van de estructuras adyacentes como estructuras óseas. Nosotros tenemos que pensar en procesos neoformativos a la cabeza, ¿no? Miren acá en este corte axial, miren cómo prácticamente la costilla, ¿no? Prácticamente se lo ha digerido, ¿no? A este reborde costal, ¿no? A esta costilla, ¿no? Entonces, este es muy típico de los procesos neoformativos, siempre a la cabeza. Gracias, Maibé. Dani Martínez, ¿está Dani Martínez? ¿Un mesotelioma? Sí, podría ser un mesotelioma, aunque los mesoteliomas son más difusos, esto más va para un tumor de Panquast. Dani, léeme el casito clínico, por favor. Sí, doctora. Panquast, no páncreas. Tumor de Panquast, Edgar. Léeme, por favor, discúlpame, Dani. Ya. Paciente a quien se
Se le realiza una radiografía torácica preoperatoria, observe la imagen. Ok. ¿Qué te llama la atención de esta radiografía? Se ve una radioopacidad en el campo pulmonar derecho, doctora. Ok. ¿Y qué características tiene esta radiopacidad? Heterogénea, doctora. Bueno, sí, Ok. algo ¿Qué heterogéneo. más? Bordes. Bordes definidos. ¿Tú puedes ver todos los bordes de esta imagen? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Puedes dibujar todos los bordes? Bueno, la parte O sea, superior no esta está zona tan... está bien definida, ¿no? Sí, doctora. Y acá el borde de acá. Sí, esa parte sí, no, doctora. Ok, ¿no? Entonces, muy bien, ¿no? Entonces, lo que dice su compañero es cierto, tienen una imagen, ¿no? Podría ser heterogénea, me parece algo homogénea, por el contrario, bordes completamente, o sea, tiene unos bordes definidos, pero yo no puedo delimitar todo el borde de la imagen, ¿ok? Entonces, cuando ustedes tengan una lesión así o una imagen así, que no tenga todo el borde delimitado por parénquima pulmonar, ustedes tienen que pensar que están en una lesión del espacio pleural, ¿correcto? Esta tiene que ser una lesión pleural. Por el contrario, si yo tengo la masa, los nódulos que hemos visto en las clases pasadas, que están rodeadas de parénquima pulmonar, pues esa es una lesión del parénquima pulmonar. ¿Ok? Entonces, este casito les traje para que ustedes puedan diferenciar cuando una masa pertenece al espacio pleural y cuando una masa pertenece al espacio o al parénquima pulmonar. ¿Ok? Vamos a ver la tomografía. ¿Qué te llama la atención de esa tomografía, Dani? Es una imagen hiperdensa, doctora. ¿Es hiperdensa? ¿Qué densidad tendrá? Entre 50, me parece, doctora. Hipodensa, menos 50. Tipo Mira la masa. densidad del tejido celular subcutáneo. El tejido celular subcutáneo es grasa, ¿no? Sí, doctora. Ok. ¿Es similar a la densidad del tejido celular subcutáneo? No, doctora, es más hipodensa. ¿Sí? ¿Seguro? Es ¿Es más negrita, más blanca? más negrita, doctora, hipodensa. Claro, es bastante hipodensa, ¿no? Entonces, ustedes lo comparan al tejido celular subcutáneo, es casi similar. Es, como dice su compañero, más hipodensa, porque se ve más hipodensa porque acá está en mayor cantidad. ¿Y qué te parece? ¿Invade estructuras adyacentes? No, doctora, solo está... Lo respeta, no, ¿no? Lo respeta, ¿no? Y esta es densidad. Y si yo te diría que mide menos 50, ¿qué densidad es? grasa, doctora. Ok. Diagnóstico. Y... mm, ¿Qué podría ser? Densidad grasa, bordes definidos. ¿Está en el espacio pleural? quiste, ¿Qué? ¿Me lo repites, Dani? ¿No te escuché? un quiste, doctora. Quiste tiene densidad, los quistes pulmonares tienen densidad aire, ¿no? Este no tiene densidad aire. A ver, Sheila. Sheila Martínez. Sí, doctora. A ver, Sheila, ¿qué podría hacer? Ayúdale a Dani. Ay, no sabría decirle. Pero es hipodensa. Tendría como que Es una densidad grasa. grasa, claro. Entonces, ¿qué es? Un lipoma, doctora. Un lipoma, que es una masa completamente benigna, una lesión benigna. Miren cómo, a diferencia del anterior, respetan las estructuras adyacentes. Es un lipoma pleural. Correcto, muy bien, Dani. Vamos, siguiente caso. Ah, y mira, inclusive ahí menos 50 sale, ¿no? Ok. Entonces, jóvenes, hasta acá es lo que nosotros hemos podido ver, todo lo que son las patologías pleurales. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen en 5 minutos de todo lo que hemos hablado, un consolidado, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de patología pleural, tenemos que hablar de la patología que ocupa el espacio pleural y le hemos dividido en líquido,
que puede ser sangre, que puede ser pus, o en aire, que es el neumotórax. O la combinación de ellos, que es hidroneumotórax, ¿no? Y hidrohemotórax, todo esto va a depender del contexto, como nos hemos dado cuenta, como hemos revisado. Ahora, la enfermedad pleural también puede venir de las mismas hojas pleurales y nosotros vamos a tener engrosamientos difusos o engrosamientos nodulares o focales. Si son engrosamientos difusos, podemos encontrar calcificaciones. Y las calcificaciones al mismo tiempo podemos encontrar las focales en un solo lado, más típico de los empiemas, o difusas y bilaterales, más típico de las neumoconiosis. ¿Ok? Si por el contrario nuestro engrosamiento es tipo nodular o masa, nos toca diferenciar si es benigno o maligno. Si es benigno, simplemente tiene que respetar las estructuras adyacentes, ¿ya? Y si es maligno, va a invadir estructuras adyacentes. Entonces, esta hojita de acá es el resumen, en realidad, de toda la clase. Si nosotros queremos expandirnos un poquito más, vamos a hablar que las lesiones de la pleura, por su frecuencia, son más infecciosas, como los empiemas. Pueden ser de origen traumático, como lo que hemos visto en los hemotórax, y pueden ser de origen neoplásico. Y cuando hablamos neoplásico, benignos o malignos, ¿no? Entonces, es importante que nosotros lo dividamos de esta manera. Otra cosa que nos va a ayudar también a diagnosticar es saber si es extrapleural o no. O sea, si es una enfermedad intra o extratorácica. Y para esto los bordes, recuerden, saber si pertenece al parénquima pulmonar o si pertenece a la pleura. Entonces, para que pertenezca al parénquima pulmonar, tiene que estar rodeado completamente de parénquima pulmonar. Entonces, entre ellas tenemos el derrame pleural, que las características son, tiene que ser homogénea, borramiento del seno costodiafragmático, la curva de Damasau o el signo del menisco, ¿no? Si se entra hacia las cisuras, el signo de la espina, obviamente va a borrar el diafragma, como ya lo hemos visto, y si es masivo, va a desplazar el mediastino hacia el lado contralateral. Esto va a depender del volumen, de la cantidad. Ahora, cuando nosotros hablamos de derrame pleural, también hemos visto dos casos. Uno que es de distribución libre, que va a tener la curva de Damasau, y el otro es la colección o tabicada, que no va a tener la curva de Damasau. Y esta última de acá, más característico de las infecciosas. Ahora, ¿podemos nosotros hacer las características intrínsecas de este derrame? Sí, pero lo vamos a hacer por tomografía o por ultrasonido. Por rayos X, no. Solo por tomografía, por ultrasonido. Por tomografía nos vamos a guiar de las unidades Hansfield y vamos a saber ahí cuánto mide el agua, cuánto mide la sangre, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros lo vamos a identificar. Y si hay realce periférico, pues vamos a saber que prácticamente es pus. El pus da realce periférico. Y por ultrasonido, de acuerdo a la ecogenicidad, ¿no? Ahora, el derrame pleural puede ser de origen benigno y también de origen maligno, ¿ok? Hay que tener en cuenta. Y cuando hablamos de derrame pleural libre, tenemos que hablar de derrame de tipo exudativo, que es más que todo que tiene aumento o mayor cantidad de proteínas en su interior, más típico de los procesos infecciosos como el derrame paraneumónico, los empiemas, tuberculosis, las neoplasias, ¿no? Y hay que diferenciarlos de los derrames transudativos, ¿no? Donde prácticamente acá la afectación es prácticamente la alteración de las barreras hidrostáticas y lo que va a salir es líquido del espacio intracelular hacia el extracelular. Y esto es típico de las enfermedades como la insuficiencia cardíaca, la pericarditis, la cirrosis, la hipoalbuminemia, ¿no? O sea que son enfermedades no netamente de las pleuras, ¿no? No necesariamente la pleura, sino de otros organismos, pero que comprometen el espacio pleural, ¿no? Por lo tanto, no siempre es o sea, la afectación del espacio pleural, el derrame pleural, no siempre significa que la pleura esté enferma, ¿ok? No siempre. Por eso es importante dividirla entre transudado y exudado.
Y hay localizaciones particulares, como por ejemplo el subpulmonar o el intercisural o intracisural. ¿Cómo es el subpulmonar? Lo que les decía, miren mi diafragma izquierdo, la mayor convexidad va hacia la línea media clavicular. Pero miren, cuando se desplaza esta convexidad hacia la región más lateral, yo tengo que pensar que estoy ante un derrame subpulmonar. Entonces le hago a mi paciente una radiografía lateral y miren lo que pasa. No, miren, como el hemidiafragma izquierdo, yo sé que es el hemidiafragma izquierdo porque esto hace no terminas, ¿no? Hace signo de la silueta con el corazón y miren el hemidiafragma derecho. ¿No? Entonces, esto es un derrame subpulmonar, que es una característica muy, ¿no? Muy típica, ¿no? De algunos casos, ¿no? Entonces, recuerden, la mayor convexidad, cuando esto de acá, del medio, se traslada a la izquierda, tengo que pensar que probablemente estoy en un derrame subpulmonar. Y luego tengo este tipo de derrames, ¿no? Estos son los famosos derrames loculados, ¿no? Disculpen, intracisurales o también conocidos como tumores fantasmas. ¿Qué significa? Un paciente que ha estado en un proceso de un derrame pleural bastante agudo de características tipo transudado, ¿no? Y que se recupera y nosotros vamos a encontrar esta imagen biconvexa entre las cisuras, ¿no? Entonces, nosotros a esto de acá, a simple vista, podemos pensar que estamos ante una masa pleural, si es que no tuviéramos el antecedente del derrame pleural anterior, ¿no? Sin embargo, a estos pacientes se le hace un control, mira, tú le haces una radiografía lateral, ¿no? Y vas a ver que sigue entre las cisuras, pero le haces un control de semanas y desaparece, ¿no? Entonces, el famoso tumor fantasma. ¿Ok? Es muy típico y muy conocido. Las colecciones no tienen la famosa línea de Damasau, ¿no? Son biconvexas, ¿no? Siempre son inflamatorias, por eso tienen esta línea de realce que hemos visto, ¿no? Un realce y son mayormente exudados, ¿ya? Son mayormente exudados, ¿no? Entonces, miren acá, esto es lo que hemos visto en el caso en el lado izquierdo, ahora en el lado derecho, miren, prácticamente obtura el seno costodiafragmático, pero miren, tiene una forma biconvexa y está paralela a la pared, ¿no? Del hemitórax, ¿ok? Entonces, y esto es muy típico de procesos infecciosos, ¿no? Radiopacidad biconvexa, homogénea y marginal. ¿Ok? Es bastante típico, ¿no? Y también lo hemos visto, miren acá, el realce. Este realce es importante que no se olvide, ¿no? Este realce periférico, que es lo más importante. Miren acá, ¿no? Igual en una radiografía lateral, miren cómo se va hacia la parte posterior y el realce una vez más, ¿no? Entonces, típico. Ahora, por tomografía, de acuerdo a la densidad, ¿no? Si es hemotórax, tiene que ser hiperdenso. Si es kilotórax, que es grasa, la densidad tiene que ser negativo. Si es infeccioso para neumónico, lo que nos va a dar importancia en los infecciosos es el realce pleural y la estriación de la grasa, ¿no? Entonces, la grasa extrapleural, la grasa acá que hemos visto, prácticamente se hace un poco más blanca, un poco más, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso inflamatorio la está afectando. ¿Ok? Entonces, miren, este es un paciente con antecedente de traumatismo torácico y miren acá, ¿no? Miren cómo se ven estas imágenes hiperdensas que están señalando las cabecitas de flecha negra, pues estos son los coágulos de sangre. Los coágulos de sangre, ¿no? Entonces, miren, es más hiperdenso. Recuerden que la sangre a medida que va avanzando, va, ¿no? Primero se va haciendo más hipodenso y va haciéndose más hiperdenso y luego va desapareciendo, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Ahora, por ecografía nosotros también podemos diferenciarlo. Y ahí es donde vamos a ver si es completamente negro o anecogénico o si es ecogénico. Si es anecogénico, pues exudado, transudado son dos buenas opciones, pero el transudado a la cabeza. Pero por el contrario, si es ecogénico, entonces, y si tiene septos, un exudado si tiene septos, un exudado, por lo general es un diagnóstico muy acertado,
¿ya? Ahora, si es un ecogénico homogéneo, van a tener al empiema y a la hemorragia también, ¿no? Entonces, miren este tipo, 2 tipos de derrames pleurales en una ecografía, miren, completamente homogéneo acá, y esto va más para un transudado. Pero miren esto de acá tabicado, esto va más para un exudado, ¿no? Para un exudado. Y miren acá, este es un paciente que tuvo un traumatismo, ¿no? Y miren el hemotórax, cómo se ve, y miren cómo cae prácticamente, ¿no? Ven como un nivel acá, en esta parte, ¿no? Y es que es la hemoglobina, la curva de hemoglobina que va bajando y que nosotros podemos tener este tipo de imágenes, ¿no? Entonces, miren, esto es en un paciente con un traumatismo, un hemotórax. Y si hablamos de calcificaciones, lo que hemos dicho, ¿no? O sea, pueden ser localizadas o pueden ser difusas. Si son localizadas, ¿no? Antecedentes, siempre antecedentes. Lo que hemos visto, empiemas sí pueden dejar calcificaciones, ¿no? El signo del casquete, engrosamiento pleural apical, lo que uno de sus compañeros preguntó, por ejemplo, en las TBCs, ¿no? O puede ser también las calcificaciones nodulares o en masa, ¿no? De algunas patologías neoplásicas, ¿no? De algunas patologías neoplásicas. Si es difuso, hay que ver. Si es bilateral y simétrico, pues hay que pensar que podemos tener enfermedades como las neumoconiosis, ¿ok? Es mucho más característico de esto. Lo que sí hay que recordar es que si las calcificaciones son lisas, son benignas. Si las calcificaciones son nodulares, tiende a ser más maligno. Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Entonces, las calcificaciones unilaterales, como lo hemos visto anteriormente, puede ser por las infecciones, puede ser por un traumatismo también, o puede ser por zonas que producen infarto. ¿Ya? Y si son bilaterales, ya saben, exposición, ¿no? Como estas de acá, las neumoconiosis, ¿no? Neumoconiosis. Y si hablamos de nódulos o masas, recuerden, aquellas que infiltran estructuras adyacentes, esas son malignas. Esas definitivamente son malignas, ¿no? Como el caso que nosotros hemos visto, ¿no? Ahora, existen neoplasias benignas, como por ejemplo el tumor fibroso, ¿no? Que tienen bordes completamente definidos, o como por ejemplo lo que hemos visto nosotros, los lipomas, ¿no? Que tienen bordes completamente definidos y miren cómo respetan las estructuras adyacentes. Sin embargo, hay uno típico que es el tumor fibroso, que cuanto más grande tiende a hacerse maligno, ¿no? Si es más de 10 centímetros, si realza mucho y se asocia a derrame pleural, es porque tiende a malignizarse, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado. Y lo otro es, como les dije, el lipoma, que lo hemos visto, que es una lesión bastante benigna. Si es un engrosamiento así, irregular, miren, nodular, pues nosotros hay que pensar en procesos malignos, ¿no? Mayor de 10 milímetros, nodular concéntrico, alteraciones de las superficies, ¿no? Tratan de invadir los espacios, ¿no? Mediastínicos. Entonces, nosotros tenemos que pensar en procesos bastante malignos. Y el mesotelioma, ¿no? Es muy típico, las metástasis, liposarcomas, histiocytomas, o que son una de las más características, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado. Miren este engrosamiento nodular, miren, a simple vista parece que solamente fuera como una disminución de la transparencia, sin embargo, es un engrosamiento completamente nodular, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado. Miren acá, le tomamos la tomografía y miren acá, ¿no? Un mesotelioma a la cabeza, ¿no? Y también tiene calcificaciones, pero estas calcificaciones no son planas, miren, redondas, ¿no? Miren, calcificaciones redondas, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Entonces nos tiende a hablar sobre prácticamente patologías malignas. Y cuando hablamos de neumotórax, tenemos que ver las 2 hojas pleurales, recuerden, las 2 hojas pleurales para hablar en un paciente que está de pie. Pero si mi paciente está echado, ¿no? En decúbito, el signo del surco profundo, no se olviden. ¿Ya? Miren acá, signo del surco profundo, si mi paciente está en decúbito.
¿ok? Y existe el neumotórax a tensión. ¿Cuál es la diferencia? Pues miren, simplemente provoca colapso del parénquima pulmonar e inclusive puede llegar a invertir los diafragmas como en estos casos. ¿Ok? Invierte los diafragmas como en estos casos. No se olviden el signo de la espina que hemos visto, que no es otra cosa más que la entrada del líquido, ¿no? Del espacio pleural hacia las cisuras, ¿no? Ese es el famoso signo de la espina. Y el famoso tumor fantasma, pacientes que han tenido derrames pleurales, ¿no? Le haces un control, tiene una radiopacidad ahí, que es dentro de la cisura, y que tú le haces un control, miren, días o un par de semanas y miren, desaparece. Por eso se llama tumor fantasma. Y lo único que queda es una cisura engrosada. ¿Ok? ¿No? Recuerden que el derrame pleural, estamos acostumbrados a ver el signo del menisco, ¿no? La obturación. Pero si mi paciente está en decúbito, lo que yo voy a obtener es simplemente disminución de la transparencia pulmonar, ¿no? ¿Por qué? Porque mi paciente está echado. Si fuera un derrame pleural masivo, mi paciente está de pie, voy a obtener esta imagen. Miren de acá, completamente homogénea, ¿no? Y encima va a hacer que el mediastino se vaya hacia el lado contralateral, ¿no? Miren acá, otra vez el derrame pleural. Ahora, si ustedes ven que el derrame pleural es grande, pero que el mediastino no se ha desplazado, hay una combinación de un derrame pleural más una atelectasia. Es la única explicación, ¿no? Entonces se colapsa el parénquima pulmonar y por eso provoca una atelectasia, ¿no? Entonces miren acá prácticamente el derrame pleural y miren el parénquima pulmonar colapsado acá dentro o en el medio, ¿no? Entonces esa es la explicación. Y si es que ustedes tienen un nivel hidroneumotórax, ¿ya? Entonces esta línea es muy característica. Y hasta acá. ¿Dudas y preguntas? Bueno, jóvenes, si no hay dudas ni preguntas, a ver, está Christopher Natividad. Christopher. Pedro Palomino Guardia. Pedro Palomino. Ok. Cristina Pejerrey. Cristina. María Stephanie Quispe. ¿Se me escucha? Sí, doctora, sí se le escucha. Ok, entonces los últimos 4 compañeros no están, ¿cierto? Listo. Listo, jóvenes. Entonces, si no hay más dudas y preguntas, damos por finalizada la clase. Consulta, ¿hay algún compañero acá que pertenezca al otro grupo? No, ¿no?